Vamos a trabajar con el área superficial de una gráfica o de una superficie que esté determinada por una función que viene en términos de x y de y. Entonces, para encontrar esta área, nosotros podemos pensar en lo siguiente. Acá nosotros vamos a tener un delta de área, es decir, aquí vamos a tener delta x y por acá vamos a tener delta y. Y entonces aquí vamos a tener algunos puntos que sostienen la gráfica que nosotros a la que le queremos aproximar su área, ¿verdad? Entonces digamos que acá viene la superficie, así, así. Entonces esta es el área que nosotros queremos aproximar y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a colocar acá un vector que voy a llamar B1 y acá vamos a colocar otro vector que vamos a llamar B2 y entonces nosotros observamos que el vector B1 básicamente tiene sus componentes en X, digamos acá en dirección del eje X, acá está el eje X, acá está el eje Y, acá está el eje Z. Entonces en dirección de X lo que tiene es el cambio en X. En dirección de Y no tiene nada porque no se mueve en esta dirección del eje Y. Y luego tenemos en Z. En Z lo que tendría sería el cambio que tiene Z, pero cuando solo cambia X. O sea que acá tendríamos del Z del X por delta X. Y ahora el B sub 2 de forma similar. Tendríamos el cambio en X sería 0 porque no se mueve en esa dirección. Tendríamos y acá tendríamos del Z del Y por delta Y, así. Y entonces acá podemos nosotros observar que para sacar el área de acá la vamos a aproximar con el paralelepípedo, perdón, con el paralelogramo que se forma aquí. Y nosotros sabemos que el área del paralelogramo se puede aproximar, o más bien se puede calcular como la norma del producto cruz. Entonces acá vamos a tener la norma de B sub 1 con B sub 2. Y entonces aquí vamos a sacar normas. Aquí observemos que tenemos un delta X. Entonces realmente solo necesitamos esto. Producto cruz. Acá tenemos un factor común delta Y. Aquí tenemos delta X, delta Y, norma. Esto sale de la norma porque suponemos que va a ser positivo, ¿verdad? Y ahora calculamos el producto cruz de estos dos. Y entonces para la primera componente nosotros tomaríamos solamente estos dos, ¿verdad? Y entonces ese determinante me queda, observen, del X menos del Z del X. Ahora eliminamos la segunda componente. Aquí eliminamos esta. Y sacamos el determinante que sería del Z del Y. Pero recuerden que la componente aquí sería negativa. O sea, aquí tenemos menos del Z del Y. Y por último eliminamos la tercera componente. Y ahí solo vamos a tener 1. Así, 1. Y entonces acá tenemos delta X, delta Y. Recuerden que siempre requerimos que estos sean positivos para que puedan salir del valor de la norma sin necesidad de tener que calcularle su valor absoluto. Y ahora la norma de esto sería raíz cuadrada del Z del X cuadrado más del Z del Y cuadrado más 1. Y esto por delta X y por delta Y. Entonces, ya teniendo esto que está acá, nosotros vamos a ver que cuando tengamos una superficie acá que esté determinada por una región de integración en el plano XY, aquí está mi región en el plano XY, nosotros vamos a poder calcular el área superficial como la integral doble sobre esa región de la raíz cuadrada de del Z del X al cuadrado más del Z del Y cuadrado más 1 y esto por el diferencial de área. Entonces vamos a aplicar esto a un par de ejemplos en los que podremos aproximar cuánto queda esa área.